También estoy utilizando las mismas espinilleras que debuté con el Barça con 11 años, que me hizo un amigo del equipo, y esas las guardo también con mucho cariño. Son casi como un amuleto que las llevo siempre puestas y siempre me han dado mucha suerte, por eso las sigo llevando. Hola GQ, soy Pau Cubarsí y ahora os voy a enseñar mis 10 esenciales. Y estos son mis perros, los que casi siempre he tenido desde mi infancia. Son muy importantes para mí porque siempre tienen ese cariño que llevan hacia las personas, y la verdad que siempre para ir a pasear y pasar un buen rato con ellos, pues la verdad que es espectacular. Tienen un gran terreno para estar en casa, pero casi siempre intento buscar para llevarlos, por ejemplo, dentro del bosque o a la montaña para que anden. Sí que les he enseñado lo más esencial, que no hagan sus cosas, por ejemplo, cerca de la puerta, o que también estén tranquilos, que intenten morderlo lo menos posible, pero también total libertad. Y este es mi perfume 212, que es el que utilizo bastante más que todos los otros. Sí que tengo 2 o 3, pero este te diría que es mi favorito. No soy de esas personas que le gusta buscar el olor en específico ni nada, sino voy ahí, lo pruebo, si me gusta bien, y si no voy buscando el que más me guste. Sí que este también lo guardo mucho cariño porque es el que también utiliza mi padre, y sí que mi primera toma de contacto, te diría, así fue con este, y ya lo empecé a utilizar porque lo veía en casa y siempre se lo intentaba robar. Estas son mis primeras botas, la verdad que ahora ya me quedan un poco pequeñas, y tengo un recuerdo bastante bonitas con ellas porque fueron las primeras las que empecé a jugar ya en mi equipo del pueblo, y les tengo un cariño muy especial. Estas botas también son especiales porque eran de un amigo de la familia muy cercano que también jugaba fútbol, pero él es mayor que yo, y me las regaló porque estábamos un día entrenando, no tenía botas, yo estaba empezando y él le iban pequeñas ya, me las prestó y ya me las regaló, y la verdad que les guardo un cariño muy bonito. No me acuerdo mucho de mi infancia cuando era tan pequeño, pero sí que sobre todo sé, y por lo que me han dicho, que siempre quería el balón en los pies para ir al colegio con mis abuelos y mis primos, pues ir jugando por la calle. Cuando estábamos en el recreo también intentar jugar a fútbol con los compañeros. Sí, al poder vivir muchas experiencias y muchas cosas bonitas del mundo del fútbol, también hace soñar a los niños más pequeños que nos ven desde casa, pero también sobre todo amigos míos que he convivido con ellos en entrenamientos y en el campo de fútbol, y yo creo que también al verme que he podido conseguir mi sueño máximo, pues también les hace creer que ellos, esforzándose y dando el máximo, pues pueden llegar a mi situación. Y la camiseta de la selección, la nueva, la verdad que es impresionante cómo juega con estos dos colores tan bonitos, el color crema. Representar a tu selección, pues la verdad que es un orgullo, es un sueño desde pequeño, y esto te ayuda también a creer en lo que estás haciendo, en el trabajo que hay detrás, y sobre todo que lo estás disfrutando, y poder a lo mejor ir al mundial, pues la verdad que es una cosa magnífica. Estar mentalizado en mí mismo, intentar ser yo mismo, intentar darlo todo siempre en el campo, y siempre lo voy a intentar hacer, y sobre todo ir entrenando y darle la confianza al míster para poder jugar o estar en la lista, que sería la verdad un sueño, y sé que haremos un gran mundial, tanto si estoy como si no, porque es una gran familia, es una gran selección. Yo creo que tenemos un gran equipo para poder competirlas, por supuesto. Y aquí tenemos las nuevas Predator, que saldrán dentro de poco. La verdad que ya las había visto antes y son espectaculares. Este color que es muy bonito y llamativo, y yo creo que a la gente también le va a gustar y le van a encantar. Desde bien pequeñito ya llevé Adidas, y la verdad que siempre ha sido una marca que he confiado mucho en ella, tanto con las botas como con todo, y siempre he escogido, te diré, las Predator porque me encanta la lengüeta de los tiempos de antes, pero también por la comodidad que transmiten y por el juego que me gusta hacer y realizar, pues la verdad que va muy bien conmigo. El antifaz y mi pulsera del sueño siempre los llevo conmigo, tanto en casa como en los viajes, porque soy un chico que me gusta mucho descansar, pero sobre todo también levantarme y ver si he dormido bien, si he descansado bien, si he recuperado bien, y con esto me ayuda que todo esté oscuro, que no me gusta que entre mucha luz en la habitación. No soy de esas personas que van al milímetro con las horas dormidas, con el sueño, si es muy bueno, si es muy malo. No me fijo en eso, sino sobre todo que he recuperado físicamente para poder también entrenar mejor o para el partido, y sí que me fijo, pero no me
me fijo tan específicamente. Soy una persona que no tiene rituales para ir a dormir, soy de los que necesita oscuridad total, sobre todo si se puede, y sonido cero, porque así también me relajo más yo y estoy más tranquilo, pero sí, siempre intento ir a dormir temprano, que también creo que recupera y sobre todo dormir bastantes horas. Y aquí te diría que es de las cosas más importantes de mi vida, que es la familia, los que me han acompañado desde siempre, los que me han enseñado los valores y la persona que soy ahora, y la verdad que se lo debo todo a ellos. Mi familia creo que tiene un rol muy importante en mi vida porque soy muy joven, acabo de empezar en el mundo del fútbol profesional y siempre tienes que tener los pies en el suelo, y yo creo que en este ámbito la familia me ayuda mucho. Sobre todo me dice que no cambie, que sea la persona que siempre he sido, que tenga valores, que sea buena persona y que sobre todo sea amable con los demás, porque al final eres un chico más, una persona más, no eres superior a nadie por jugar a fútbol o por dejar de tener, y yo creo que eso es lo más importante. En los viajes casi siempre, por no decir siempre, viene mi familia, sobre todo mi padre y mi madre, y a veces me intenta acompañar mi hermana, pero sí, siempre están atrás mío porque también les encanta verme jugar, verme disputar partidos, ver estadios, ver cosas nuevas, pero sobre todo estar conmigo, arroparme en todos los momentos, tanto si son buenos como si son malos. Me hace sentir mejor, me hace estar más tranquilo, y yo creo que eso es lo más importante. Al vivir ya desde pequeño este escudo y llevarlo en el pecho y representarlo, pues la verdad que me hace estar aún más orgulloso de poder ganar títulos con el Barça. Así que un chico de la Masía siempre sueña en llegar al primer equipo, yo tuve esa suerte y la verdad que estoy muy orgulloso de ello, y sobre todo si puedes llegar arriba, jugar y poder ganar títulos como esta liga, pues la verdad que es una cosa espectacular. Tengo un espacio en mi habitación donde estoy guardando ya el principio de mis trofeos o las camisetas más importantes para mí, las botas más importantes, y lo estoy todo dejando bien bonito para que si alguna vez vienen mis abuelos o mi familia a verlo, pues puedan ver todo lo que tengo bien guardado. Y por curiosidad, un recuerdo muy bonito que tengo es la primera camiseta del club de mi pueblo, donde empecé a jugar a los 5 años, y la verdad que le tengo un cariño espectacular porque ahí es donde empecé a jugar, donde hice mis inicios, y siempre tendrá un lugar en mi corazón, y siempre la tengo bien guardada en casa. También estoy utilizando las mismas espinilleras que debuté con el Barça con 11 años, que me hizo un amigo del equipo, y esas las guardo también con mucho cariño. Son casi como un amuleto que las llevo siempre puestas, y siempre me han dado mucha suerte, por eso las sigo llevando. Y aquí tenemos la fruta, que te diría que es uno de mis snacks y alimento favorito. Casi siempre lo intento meter tanto de postre en las comidas como en los desayunos como en las meriendas, y casi siempre me acompañan en casa porque creo que te ayudan y me encantan. Si me llaman para una campaña para que los niños coman frutas, seguramente la haría, porque yo creo que es muy importante. Sí que a lo mejor de pequeño no me gustaba tanto, intentaba no comerlo, pero sí que a los niños yo creo que les hace bien. Soy de esas personas que a lo mejor cuando va a un sitio o viaja no acostumbra a probar cosas nuevas o frutas nuevas, y sí que soy más de las manzanas, de las fresas o de las uvas. Bueno, GQ, estos han sido mis 10 esenciales, los guardo con mucho cariño y espero que os hayan gustado todos. Un fuerte abrazo.